Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Después de haberse saciado los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en la mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «¡Ánimo! Soy yo, no tengan miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestros temores y permitir que Jesús entre en nuestra barca? Reflexionaremos el Evangelio de hoy a partir de los siguientes puntos. Primero, cuando tenemos el viento en contra. Segundo, cuando escuchamos a Jesús. Y tercero, cuando Jesús entra en nuestra barca. Primero, cuando tenemos el viento en contra. Dice el Evangelio que Jesús vio a sus discípulos fatigados de remar, porque tenían el viento contrario. Fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Tal vez tú en este momento también sientas que el viento está en tu contra. Puede que estés luchando con problemas de salud, con una situación laboral incierta. Tal vez enfrentes vientos que amenazan con desestabilizar tu hogar, una situación económica que pone presión constante sobre todos o el sentimiento de soledad que a veces te invade incluso en medio de los demás. Y sientes que por más que intentes avanzar, siempre regresas al mismo punto. Esos vientos en contra generan cansancio, dudas y a veces miedo. La barca de tu vida se tambalea y en cada esfuerzo por remar parece inútil. En esos momentos puedes sentir que estás luchando solo, que el viento no cesa, que no hay manera de llegar a la otra orilla. Germán es un hombre soltero que lleva años soñando con formar un hogar. Siempre ha anhelado un matrimonio bendecido por Dios y la alegría de criar hijos en una familia llena de amor. Sin embargo, cada vez que ha intentado construir una relación estable, ha sentido el viento en su contra. A lo largo de su vida, Germán ha iniciado varias relaciones con grandes esperanzas, pero todas han terminado en decepción. Los problemas siempre parecen repetirse. Los celos se apoderan de él. Surgen conflictos por actitudes posesivas y también ha sufrido las dolorosas consecuencias de la infidelidad. A pesar de sus esfuerzos por salvar estas relaciones, una tras otra han terminado, dejando a Germán agotado y con un sentimiento de fracaso. ¿Por qué me pasa esto a mí?, solía preguntarse mientras intentaba remar contra un viento implacable. Había noches en las que lloraba en soledad, sintiendo que sus fuerzas se agotaban y que sus sueños de formar una familia se desvanecían con cada nueva ruptura. Segundo, cuando escuchamos a Jesús, nos sigue diciendo el Evangelio: viéndolos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «¡Ánimo! Soy yo. No tengan miedo». ¿Cuántas veces, como los discípulos, en medio de la tormenta, nos imaginamos lo peor? No vemos con claridad, no reconocemos a Jesús ni las bendiciones que de Él recibimos. Solo fue hasta que los discípulos escucharon la voz de Jesús que le reconocieron. Pero no solo escucharon su voz, sino que le obedecieron, dejando el miedo, viendo cómo la tormenta interior que sentían fue reemplazada por la certeza de que no estaban solos.
Hoy Jesús sigue hablándonos, no desde el mar, sino a través de su palabra y quizá en medio de nuestras tormentas. Cada vez que leemos o escuchamos la lectura de la Biblia, escuchamos su voz. Él te dice hoy, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Cuando hacemos del contacto diario con la palabra de Dios un hábito, algo profundo comienza a suceder en nosotros. La fe, como una semilla, crece y se fortalece. Esa fe no elimina las tormentas, pero nos da la confianza para enfrentarlas con esperanza. Nos ayuda a ver más allá de los problemas y a confiar en que Dios tiene el control. Un día después de su última tormenta emocional, Germán recordó algo que le había dicho su madre. Cuando no encuentres el camino, escucha a Jesús. Él sabe lo que necesitas. Fue entonces cuando decidió abrir una Biblia que tenía guardada en su casa desde hace años. En un pasaje del Evangelio, Germán leyó, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Esas palabras lo tocaron profundamente. Se dio cuenta de que había estado enfrentando su tormenta solo, sin buscar la guía de Jesús. Reconoció que, aunque había rezado por encontrar una pareja, no había escuchado lo que Dios quería para él, ni permitido que su palabra moldeara su vida y sus relaciones. A partir de ese momento, Germán decidió escuchar a Jesús y comenzó a leer la Biblia diariamente, reflexionando sobre las promesas de Dios y permitiendo que su fe se fortaleciera. En lugar de insistir en sus propios planes, empezó a volver a confiar en el tiempo y la voluntad de Dios. Tercero, cuando Jesús entra en nuestra barca. Termina el Evangelio diciendo que Jesús entró en la barca con los discípulos y amainó el viento. Después de abrir su corazón a Jesús, comenzar a escuchar su palabra, Germán sintió la necesidad de acercarse más a él. Inspirado por lo que leía en la Biblia, decidió llevar una vida sacramental activa. Comenzó a asistir a la misa dominical, no como un hábito vacío, sino como una oportunidad para encontrarse con Jesús en la Eucaristía. En cada comunión Germán experimentaba una paz indescriptible, una certeza de que no estaba solo. Recibir a Jesús en su interior era como invitarlo a subir a su barca, donde sus temores y ansiedades comenzaban a desaparecer. La presencia de Jesús en su vida trajo consigo profundos cambios. Germán aprendió a verse a sí mismo desde la perspectiva de Dios como alguien digno de amor y respeto. Eso transformó la manera en que se relacionaba con los demás. Dejó de buscar desesperadamente una pareja para llenar vacíos emocionales y, en cambio, se enfocó en crecer espiritualmente y en fortalecer sus virtudes. A través de la oración y la reflexión diaria, Germán comprendió que una relación no debía basarse ni en el control ni en el miedo a perder, sino en el respeto mutuo y en el amor que refleje el amor de Dios. Poco a poco dejó atrás los celos y las actitudes posesivas que habían marcado sus relaciones pasadas. Un par de años después, Germán se casó en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Junto a su esposa consagraron su matrimonio y se comprometieron a mantener a Jesús como el timonel de su vida familiar. Hoy Germán mira hacia atrás y agradece por las tormentas que los llevaron a dejar que Jesús entrara en su barca. Oración. Señor Jesús, gracias por tu presencia amorosa que llena nuestro corazón de paz y tranquilidad. Incluso cuando los vientos están en nuestra contra, hoy te entregamos nuestras preocupaciones, ansiedades y luchas, confiando en que tú calmarás las aguas y los vientos en contra de nuestra vida. Ayúdanos a escuchar tu voz en medio del ruido del mundo, a buscarte cada día con un corazón sincero y a invitarte a entrar en nuestra barca manteniendo una comunión íntima contigo. Confiamos en tu amor y sabemos que contigo las tormentas se transforman en bendiciones. Amén. Si estás pasando por una tormenta, te invitamos a asistir a la Eucaristía. También es importante que pases tiempo a solas con el Santísimo. Dios te bendiga. Él quiere subir a tu barca. Ten fe.